es por tu misericordia, Dios. No es por nuestros méritos, sino por tu gracia. Amén. Una bendición de nuevo poder saludarles en este día a cada uno de ustedes en casa, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Quiero desearles lo mejor de Dios en el entendimiento y la comprensión que la Biblia dice que Dios ya nos bendijo a cada uno de nosotros en Cristo. Mientras pensaba en hacer esta reflexión para el día de hoy, caí en la cuenta de los procesos de mi vida y lo que desde que conocí al Señor empecé a aprender. Aprendí en el principio de mi cristianismo que lo que somos determina lo que hacemos. No pude más que caer en la cuenta de las luchas de mi corazón, particularmente entre los 13 y los 21, en el tiempo en el que ya yo pudiera expresarlo de esta manera, me vino un poquito de razón y empecé a pensar que tarde o temprano tenía que trabajar. Eso me hizo sufrir, le cuento, pareciera que yo quería no trabajar o no tener que trabajar toda mi vida. Y luego las luchas de mis pensamientos, de mi interior, de tratar de entender quién era yo, para qué estaba en la tierra, cuál era el propósito y la razón de la vida. Y esos pensamientos marcaron mi corazón y mi vida, particularmente de los 13 a los 21. Providencia de Dios en ese proceso, al empezar a trabajar ahí adelantito de los 18 años, un amigo me facilitó el nombre de 3 libros que edificaron mucho mi corazón. Uno de ellos de un pastor de los Estados Unidos, otro de relaciones humanas y uno de un sacerdote jesuita que también me ayudó mucho a entender sobre la vida, esos 3 años hasta los 21. Y ahí seguí en el proceso de aprender y valorar quién soy, para qué estoy en la tierra y hacia dónde voy. Porque lo que somos, como dije al principio, determina lo que hacemos. Mientras más usted y yo estemos claros de la razón de nuestra existencia, del hecho de que Dios tuvo y tendrá un propósito para nuestra vida, usted y yo estaremos mejor habilitados para cumplir con ese destino eterno. A los que creemos en Dios, creemos eso, Dios trazó para nuestra vida. Así que la reflexión de hoy gira alrededor de entender de una manera más clara y definida a medida que pasan los días de nuestra vida que somos el pueblo de Dios, somos parte de la iglesia. Dios nos creó y nos formó con un propósito y nos llamó a ser parte de su pueblo con una idea definida, con un propósito claro en su mente y en su corazón, si puedo así hablar de Dios, el cual usted y yo tenemos que entender para dedicarnos con toda la fuerza de nuestro corazón a cumplir con ese propósito. La primera parte de esta reflexión tiene que ver con el hecho de entender el proceso que Dios estableció y que conocemos a través de la Escritura, de la idea de Dios de formar un pueblo para sí. Desde la creación de Adán y Eva, la historia del huerto del Edén, su salida del huerto, la multiplicación de los seres humanos, la destrucción en tiempo del diluvio y únicamente Dios preservara a Noé y sus hijos y sus familias para conservar la descendencia de la raza humana. Nosotros encontramos allá en el libro de Génesis, después del desarrollo de la gente y del llamamiento de Abraham, que todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Eso lo encontramos definido en Génesis 46, 26 al 27. 70 personas en tiempo de hambruna. Ya eran los tiempos de José en Egipto, ya habían pasado los 7 años de abundancia. Habían venido los 7 años que nosotros también, o mucha gente ha escuchado la historia de vacas flacas.
y allá tuvieron que descender los hermanos de José a buscar comida, y posteriormente, para poder preservar al pueblo de Dios o al pueblo que Dios estaba formando, Jacob y su descendencia desciende a Egipto en número de 70 personas. Allá en Egipto, el pueblo de Dios que se estaba formando se multiplica, se desarrolla, y ya cuando nos llega la historia del libro de Éxodo, 430 años después, Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente en el desierto que no se consumía, lo llama y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Ya para entonces el pueblo de Israel se había multiplicado. Dios se había tomado el tiempo y el proceso para formar un pueblo para sí. Y llama a Moisés para ser el liberador del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y el mensaje que Moisés le tiene que llevar juntamente con Aarón a Faraón es de parte de Dios. Como ya Dios le había dicho a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios, el Antiguo Testamento es un testimonio completo de todo el proceso que Dios llevó para formar a su pueblo. Conocemos la historia llevada a la película, las plagas, las 10 plagas en Egipto, que Dios usó a Moisés y a Aarón para enseñarle a Faraón, para doblegar a Faraón y que dejara ir a su pueblo. La salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo. Conocemos la historia. Por incredulidad, quedarse 40 años en el desierto, y luego viene el tiempo de Josué. Ellos pasan el Jordán y allá empieza la conquista de la tierra prometida, donde Dios le enseña lo que antes había sido prometido, que las promesas de Él se cumplen. Y la historia del Antiguo Testamento es eso: Dios formando a su pueblo Israel, llamando a su pueblo Israel para servirle, para amarle con todo su corazón, porque quería usarles como testimonio a todas las naciones. Una de las cosas particulares que Dios quería que las naciones que conocieran a la nación de Israel supieran es que ellos eran el pueblo del único Dios, del verdadero, y les dio mandamientos y leyes que ellos deberían guardar, que serían para asombro y maravilla de todos los que les rodeaban. La historia del Antiguo Testamento, la historia de la formación del pueblo de Israel. Cuando pasamos esto al Nuevo Testamento, como parte de este mismo punto, la formación de un pueblo para sí, nosotros encontramos ya en Mateo 18 la afirmación de Jesús después de la confesión que Pedro hizo cuando él les preguntó: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hace esta afirmación tomando en consideración esa declaración de Pedro que le había sido revelada por Dios: edificaré mi iglesia. Sobre esa realidad que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a los que le estaban escuchando, y específicamente también a Pedro: edificaré mi iglesia. La iglesia, nosotros personas, no edificios, sino personas. Una, como dice Pedro en su carta, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia de Dios y fuimos llamados, dice también ese pasaje de Primera de Pedro 2:9, para anunciar las virtudes, el carácter, la gloria de aquel que nos llamó. Y nosotros, también dice Pedro, como piedras vivas, estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para Dios. Una comunidad redimida, nosotros la iglesia, llamados por Dios con un plan y propósito específico. La formación de un pueblo para sí, que es lo que Dios siempre ha querido. Gente que le ame, gente que le alabe, gente que glorifique, gente que le tome en cuenta, gente que considere los mandamientos de Dios. Y hablando de iglesia, personas, nosotros, tú y yo, creyentes en Cristo,
La segunda cosa que quiero compartir en cuanto a la iglesia es que Dios nos llamó a nosotros como parte de su pueblo para ser una comunidad fraternal. En el libro de Hechos, capítulo 2, quiero leer unos versículos. Está al final. Y hablando de la gente que se había convertido a Dios como resultado del sermón de Pedro, la escritura nos dice eso de estos creyentes, empezando en el versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me adelanto al 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y termina el pasaje diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia, nosotros, una comunidad fraternal. Habían elementos alrededor de los cuales la iglesia, los creyentes del libro de los Hechos de los Apóstoles convivieron y se conocieron y experimentaron la vida de Dios. La enseñanza apostólica, la fraternidad, la hermandad, el partir el pan por las casas juntos y la oración. La Biblia dice de esa comunidad fraternal, de esa hermandad, que los pudientes, los que tenían cosas, las compartían para que aquellos que tuvieran necesidades encontraran cómo satisfacer esas necesidades en la abundancia de otros. Los que tenían compartían con los necesitados. Una relación de familias, compartían en las casas. En Hechos 4:32 nos dice que esos creyentes también eran de un corazón y un alma. Había una unidad. Dios se había manifestado y habían experimentado de tal manera la vida de Cristo, de Dios en sus corazones, que ellos aprendieron que su crecimiento, su desarrollo, su fortaleza estaba en esa hermandad, en esa unidad que Dios les había dado, y los que tenían, lo quiero mencionar de nuevo, proveían para las necesidades de aquellos que las tenían. Una comunidad fraternal. Estos son tiempos muy particulares para que nosotros, en una u otra medida, si nos enteramos de hermanos en la fe, de creyentes que están pasando necesidad, nos extendamos a ellos, porque ese es parte del corazón de Dios para ese pueblo que ha formado, para ese pueblo que Él se ha tomado tiempo de su eternidad para edificarnos, para bendecirnos, para que nosotros también podamos bendecir a otros. Pero también esa comunidad de fraternidad debe ser una comunidad, creyentes, iglesia, que amamos al prójimo y nos convertimos en prójimos de los demás. En Mateo 22, cuando le preguntan a Jesús sobre el mayor de los mandamientos, Él dice: el mayor de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, y añade: y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia, nosotros los creyentes, encontramos nuestra razón de ser, nuestro propósito para la vida en Dios, también en la medida que nos ocupamos de las necesidades de aquellos que nos rodean. Allá en Lucas 10 está la famosa historia de el buen samaritano. A un hombre lo asaltan, lo roban, pasan varias personas, incluyendo gente religiosa de esa época, y pasan de largo al ver al ladrón tirado en el suelo, hasta que pasa un samaritano que, movido a misericordia, dice la Biblia, se extiende, lo levanta, lo cura, lo atiende, lo lleva a un mesón a donde podían cuidarlo, y ahí
este hombre invierte de sus propios recursos para que se lo cuidaran, y al regreso dice: a mis retornos, si todavía es necesario más, yo voy a pagarlo. La pregunta que le hicieron a Jesús hablando de prójimos es, pues que buscamos excusas a veces para no ayudar a la gente, es: ¿y quién es mi prójimo? Y en esa misma historia dice: ¿quién piensas? Ya después que relató Jesús toda esa historia, dice: ¿quién piensas que fue prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Pues el que usó de misericordia. Y la enseñanza de Jesús al que le preguntaba y a los que le estaban escuchando era: pues ve y haz tú lo mismo. Este tiempo que estamos viviendo es una excelente oportunidad para que tú y yo, como creyentes en Jesús, como hijos de Dios, podamos practicar la misericordia y convertirnos nosotros en prójimos de aquellos que tienen necesidad. Obviamente estamos restringidos por espacios, por horarios, pero todavía tenemos cierta libertad en algunos horarios de la mañana y parte de la tarde. Así que si nos enteramos, si te enteras, si me entero de alguien que ahí en la cuadra, en el vecindario, en nuestra comunidad, en nuestros municipios, está pasando necesidad, este es un buen tiempo para convertirnos en prójimos de los demás, en tener compasión y misericordia en el corazón, y de la abundancia que Dios nos ha provisto, poder llevar a los necesitados. Esa va a ser una forma práctica de decirle a la gente: te aprecio, te estimo, te amo, pero también Dios te está amando a través mío, y puso en mi corazón poder ayudarte y bendecirte en este tiempo. La iglesia debe ser una comunidad que ama al prójimo y se convierte en prójimo de los demás. Ayudemos a los que nos rodean en este tiempo y en todo tiempo. Y déjame leer esto: el mayor bien, hablando de ser prójimos de los demás, que tú y yo podemos hacer a los que nos rodean, es presentarles a Jesús, confiando que Dios por su Espíritu les tocará. El bien más preciado que tú y yo podemos compartir en este tiempo como prójimos de la gente que nos rodean es contarle a la gente la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, tocando nuestro corazón a través de la obra redentora de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, porque tendremos oportunidad, amada familia, en este tiempo de compartir a otros de nuestra fe y de llevarles al conocimiento verdadero de Jesús como Señor y Salvador, y encontrar el perdón de sus pecados. Y el último punto que quiero compartir, hablando de la iglesia y que en una u otra medida encierra a los demás, tiene que ver con el hecho de que Dios siempre esperó de su pueblo Israel y espera de nosotros como su pueblo, como parte de la iglesia, que seamos una comunidad de creyentes que aman a Dios, que le glorifican, que le honran en todo lo que hacen, que le adoran. El llamado, la exhortación de Dios a través de Moisés para Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Isaías dice, hablando del pueblo que Dios había formado y había llamado: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuimos creados por Dios y fuimos llamados por Dios para amarle. Fuimos llamados por Dios para servirle. Fuimos llamados por Dios para glorificarle en todo lo que hacemos. Fuimos llamados por Dios para adorar. La adoración es un estilo de vida. La adoración incluye obviamente nuestros cantos de alabanza, de exaltación, de júbilo, de regocijo, de reconocimiento de Dios.
Pero la adoración no se circunscribe específicamente a esos momentos que a veces tenemos con Dios. La adoración es nuestra vida ofrecida a Dios en reconocimiento a Él como tal, entendiendo que lo que somos y tenemos se lo debemos a Él y por consiguiente debemos vivir para Él. Allá en Juan 4 encontramos la historia famosa de la mujer samaritana. La historia del dame de beber, ¿por qué me pides a mí de beber que sois samaritana? Judíos y samaritanos no nos tratamos. El ofrecimiento de Jesús de agua de vida, de agua eterna. La confrontación con aquella mujer con su necesidad y el querer saber y aprender más de Dios. Y la mujer le pregunta, dicen nuestros padres que tenemos que adorar en este lugar, y ustedes los judíos dicen que en tal lugar. Y la respuesta de Jesús diciéndole, mujer, la hora viene, ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran, porque esa es la clase de adoradores verdaderos, los que Dios está buscando. Y amados hermanos, este es un tiempo para seguir afirmando en nuestro corazón las cosas que hemos aprendido a través de los años en nuestra historia como iglesia local. La adoración es lo que somos y lo que hacemos donde quiera que estamos. Adoramos como individuos, adoramos como familia, adoramos congregacionalmente, aunque ahorita estamos extrañando mucho de ese tiempo. Yo creo que de este tiempo, cuando termine y tengamos de nuevo la primera oportunidad de reunirnos congregacionalmente, será de nuevo, o no quiero decir de nuevo, será un tiempo fantástico. Porque creo que este tiempo de ausencia de reuniones congregacionales nos ayudarán a dimensionar de una manera diferente la oportunidad que hemos tenido a través de muchos años de apartar un día a la semana para reunirnos, estar con nuestros hermanos en esa comunidad de fe y juntos levantar nuestro corazón, ofrecer nuestro corazón a Dios en cánticos, en júbilo, en postrarnos, en aplaudir. Creo que este tiempo de ausencia de reuniones congregacionales nos moverán a experimentar de una manera diferente nuestra dedicación a Dios en esos tiempos congregacionales. Pero este es un tiempo en el que quiero de nuevo afirmar lo que hemos aprendido a través de los años. Adoramos donde quiera que estamos, porque somos parte de la iglesia de Dios. La iglesia en la calle, la iglesia en el bus, la iglesia en el mercado, la iglesia en la tienda, la iglesia en casa, como este momento particular, reunidos en familia, donde quiera que nos estén viendo. Gente que adora. Por supuesto, gente que canta, gente que ha cultivado y desarrollado la gratitud en el corazón, entendiendo esa dimensión preciosa de todo el tiempo que Dios se ha tomado a través de la historia de la humanidad para nosotros llamarnos en un punto específico de la vida y ahora poder decir: soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, comprado con la sangre preciosa de Jesús. Porque eso da valor a mi vida, porque eso da valor a nuestra vida. La iglesia, una comunidad que ama a Dios, que glorifica a Dios, que adora a Dios donde quiera que está. Estos son tiempos para adorar. Estos son tiempos para orar en familia. Estos son tiempos para valorar y estimar esa realidad que es Cristo en nosotros, como dice un escritor de la Biblia, la esperanza de la gloria. Iglesia, hermanos amados, familia, hemos sido grandemente bendecidos por Dios y tenemos la oportunidad allí en nuestros hogares de bendecirnos unos a otros. Si tienes la oportunidad de salir un rato después de este mensaje a la calle porque tienes algo que hacer, saluda a la gente de una manera amable. Tú eres, nosotros somos
los brazos de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios para llevar a la gente su amor. Y cuando lo hacemos, usted y yo, tú y yo, nos encontramos también adorando a Dios, glorificándole en todo lo que hacemos. Quiero aprovechar este tiempo para que oremos juntos, ahí en tu casa, ahí donde estás viéndonos, que tenga la libertad de levantar tu corazón a Dios y decirle desde lo más profundo: gracias, soy parte de tu pueblo, yo soy tu iglesia, donde quiera que estoy, donde quiera que voy, donde quiera que me lleves, yo soy parte de esas piedras vivas que tú estás edificando, una casa espiritual, como dice tu palabra, para ofrecer sacrificios aceptables delante de ti, porque lo hacemos, porque lo hago por medio de Jesús. Te amamos, Padre, y te damos gracias por el privilegio que nos has dado hoy de ser parte de tu pueblo, de ser parte de esa comunidad redimida por ti, llamado a habitar y a vivir en familia para bendecir a mis hermanos en la fe, llamados también para amar al prójimo y servirles y bendecirles de la misma manera tan amplia en que tú nos has bendecido, pero también ser parte de esa comunidad que te ama a Dios, que te glorifica a Dios, que te honra en todo lo que hace y que vive para ti y que te adora con una actitud de corazón y en sus acciones también. Así que, Padre, por Jesús, nuestro Señor y Salvador y nuestro intercesor delante de ti, te decimos desde lo más profundo de nuestro corazón que te amamos y te damos gracias por haberte invertido como Dios en nuestra vida. Eso nos da valor, eso nos da identidad, porque provenimos de ti, vivimos para ti y vamos hacia ti, Padre Celestial. Gracias de nuevo por Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que esta semana que empezamos hoy sea una semana llena de Dios. Si te quedas todo el tiempo en casa, disfrútalo, ama ahí a Dios. Si tienes que salir porque tienes que trabajar, que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Cuenta con eso, porque tu Rey y tu Señor moran en tu corazón. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es
es la piel del sol y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi